Hola, soy Michael Brown cubriendo a Sid Roth. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. La adoración a Baal en Estados Unidos, canalizando espíritus en la Casa Blanca, celebrando la inmoralidad en el gobierno. ¿Tú crees que es tarde para nuestra nación, demasiado oscuro para nuestra nación? Pero les digo, podríamos estar al borde del mayor derramamiento en nuestra historia. ¿Están listos? Estoy aquí con mi amigo Jonathan Cahn. Jonathan, tu libro El Presagio, gran bestseller nacional, en realidad impactó a la nación. Un aviso de la venida del juicio. Tienes un nuevo libro, El Paradigma, el cual es aún más explosivo. Dinos sobre este. Sí, el paradigma es, en realidad, el plan maestro. Si puedes imaginar, ¿qué pasaría si hubiera un plan sobre lo que sucede ahora que date de casi 3,000 años, pero está detrás de todo lo que pasa? Es un paradigma bíblico y es como la otra dimensión del presagio. El presagio muestra señales advirtiéndonos de un juicio. Bueno, esto es todo lo demás. Estamos repitiendo un misterio ancestral. ¿Dónde estamos ahora? Y es asombroso. Es algo que es verdad, es real y está ahí. ¿Dónde se encuentra este paradigma? Bueno, esto, al leer en la Biblia, y lees lo que le pasó al antiguo Israel. Israel conocía a Dios, pero se alejaron de Dios. Sacaron a Dios de sus vidas, llamaron bien al mal, promovieron la inmoralidad, comenzaron a dar a sus hijos como sacrificio a Baal, y comenzaron a decaer. Bueno, estamos repitiendo eso. Estados Unidos conoce a Dios, lo repetimos, llamamos bien al mal, promovemos la inmoralidad, sacrificamos a nuestros hijos. Y como israelíes seguimos los mismos pasos exactamente. Nosotros. Esta es la cosa. No solo es algo general. Hay periodos específicos en la historia de Israel, en la Biblia. Un periodo específico donde la apostasía acelera, profundiza, en donde los líderes lo promueven ahora. Es como una guerra cultural. Bueno, ese periodo en especial es donde estamos ahora. Está acelerando. Y es donde el paradigma se pone tan específico, da detalles, da nombres, da fechas. Ese es el marco del paradigma. Comencemos enfocándonos en este individuo, el rey, en este paradigma. Sí, la guerra cultural comienza cuando en la Biblia hay un rey que surgió y él es el primero, un pionero en imponer la adoración a Baal, y su nombre es Acab o Ahab en hebreo. Acab era un hombre dividido. En realidad su cultura promovía la adoración a Dios, pero con las guerras él estaba dividido, cedió. En realidad le falta voluntad en muchas formas, pero él inicia esta guerra. Es el primero que en realidad defendió desde el trono la adoración a Baal, que es ofrecer a los niños. Bueno, puede haber un paralelo, pues lo hay. Hay un hombre que surgió como presidente. Él es Bill Clinton. Él seguirá el patrón de Acab. Es un hombre dividido, está debilitado. En realidad vino del cinturón bíblico. En realidad es débil de voluntad, pero defendió. Fue el primer presidente que defendió el aborto desde la Casa Blanca. Es el primer presidente que defendió varias formas de inmoralidad. Y también, por cierto, Acab también fue conocido por el escándalo. Y bueno, él tiene a alguien con él. Es la primera vez en la historia de Israel en que la Biblia habla de un equipo, un rey y reina, ambos involucrados en esta guerra cultural. ¿Y quién es la otra? La otra, por supuesto, Jezabel. Y de nuevo debemos orar por todos, pero Jezabel, ella es la hija de una sacerdotisa pagana y en realidad adoraba a Astaroth. Este fue su padre, adoraba eso. Ella se envuelve con el poder femenino, ella adoraba eso. Ella viene de una cultura cosmopolita, pero ella se mueve a una cultura conservadora para estar con su esposo. Bien, de ahí es él. Pero ella mantiene su identidad. Ella defenderá, ella verá los valores tradicionales bíblicos como creencias religiosas, como un estorbo. Ella lucha contra ellas. Ella también defenderá, ella también defiende la adoración a Baal y su causa principal es ofrecer a los niños al final. ¿Y cuál es el paralelo? Bueno, es muy claro. Y es que Bill Clinton no estuvo solo. Formó equipo por primera vez en Estados Unidos. Había un presidente y digamos un copresidente. Y la tienes a ella. Ella es Hillary Clinton. Es la defensora del poder femenino, defensora del aborto. Ella literalmente dijo, las creencias religiosas deben cambiar. De acuerdo, espera. Dices que es lo mismo que sucedió con Israel, los mismos periodos de tiempo en un sentido profético. Así de es. Dios se vive de nuevo, incluso en las mismas fechas. Sí, déjame darte un ejemplo. Te daré uno. Bill Clinton, ¿cuándo apareció en el escenario nacional? Bueno, fue electo como gobernador de Arkansas. Él desde ahí entonces se vuelve presidente. El 79, y cuando terminó en el 2001, su mandato terminó, él deja la presidencia y tenemos del 79 al 2001. ¿Cuántos años? Son 22 años. Abre la Biblia.
Abre la Biblia donde dice, ¿cuánto tiempo tuvo Acab? Los días de Acab fueron 22 años. Los mismos, exacto. De acuerdo, y tienes a Acab con Jezabel. De nuevo, Sí, no llamamos sí, a Hillary Clinton pero Jezabel. es un patrón, Oramos por es un ella. patrón, Es un patrón. es un patrón. Ven, Sí, ven, lo debes estamos orar, aclarando, es un ¿sí? patrón. Sí, pero ella trae su aportación, ¿cierto? Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre Jezabel? Y no es decir que ella sabía lo que hacía, que Hillary Clinton sabía lo que hacía, pero Jezabel dice que literalmente llevó a sacerdotes de dioses y diosas, al palacio, al trono más alto, está en la Biblia. ¿Cómo pudo pasar? Eso está loco. ¿Cómo pasaría eso en la Casa Blanca? En realidad sucedió. En los años de los Clinton, lo que pasó fue que los... Clinton en realidad llevaron consejeros espirituales, no bíblicos, sino de la nueva era, a Camp David y a la Casa Blanca, y literalmente tuvieron sesiones. Esta fue Hillary Clinton. Trajo a una mujer que fue llamada Gran Sacerdotisa, quien hablaba de las diosas. Ella tenía una diosa en su cuello, la imagen de una diosa en su cuello. En realidad, la adoración de estas diosas en el templo de Jezabel involucraba canalización y hablar con los ¿Sesiones muertos, espiritistas? pidiendo, sí, algo como eso, y canalizaban en la Casa Blanca. Hillary hablaba como alguien que no estaba viva, estaba muerta, y en realidad esta mujer habló, escribió un libro hablando de esos dioses y diosas, y en realidad mencionaba a la diosa Jezabel en su libro. Y en realidad tenían esas sesiones en la Casa Blanca. Esto sucedió. Bien. Loco, pero así fue, de acuerdo al De paradigma. acuerdo, amigos. Ahora apenas estamos comenzando. No creerán lo que... Regreso, amigos. Estoy aquí con mi invitado, Jonathan Cahn. De acuerdo, esto es algo abrumador. Y obviamente tú lees la palabra y comenzó a saltar de las páginas eso de vaya, vimos esto antes y podría pasar de nuevo. Así que, ¿dónde están las cosas después Sí. de Bill Clinton y Hillary Clinton? Sí, bueno, algunas cosas. Primero, están en el libro El Paradigma. Hay algo llamado el Némesis. Esto sucede en el Paradigma, en la antigüedad y en la actualidad. En el tiempo de ese rey, Acab, viene un Némesis, un gran enemigo de Israel. Se levanta y amenaza a Israel, amenaza a invadirlo. En realidad lo invade. Entonces, en el tiempo de Acab tuvo la oportunidad de eliminarlo y no lo hace. Entonces Dios lo juzga. Lo que pasa es que este hombre, este enemigo, va a traer destrucción a la tierra. Bien. ¿Esto puede pasar ahora? Bueno, este es el paradigma. Que en los días de ese rey, ese es Clinton, surgirá un némesis, un enemigo de la nación. Bueno, surge del Medio Oriente y de acuerdo a el paradigma, su nombre es Osama Bin Laden. Él surge en este tiempo, él amenaza a los Estados Unidos. Clinton tuvo la oportunidad de eliminarlo, pero él lo dejó pasar. Terminará llevando destrucción a la nación y eso pasa ahí. En el paradigma, su nombre es como un nombre compuesto, es Ben-Hadad. Bueno, es el primer nombre en árabe, Ben, o hebreo es solo Sí, Ben. Ben y Bim es lo mismo. Es Ben o Bin es lo mismo. Es el parámetro de su nombre, Bin Laden, y dicen comparten la misma parte. La cosa es, la calamidad viene a la tierra, pero luego, ¿recuerdas cuánto tardaron en atrapar a Bin Laden? Por muchos años pensaron que lo atraparían. Recuerda, pero lo que pasó de acuerdo al paradigma, esto es lo que pasó. En realidad dice que sería asesinado. De acuerdo a el paradigma, dice que él sería asesinado en su habitación. Y mientras dormía, ellos entrarían y él sería asesinado en su habitación. Así fue con Bin Laden y con el antiguo Némesis. Y en realidad, de acuerdo al paradigma, dice que sería asesinado 10 años después de la calamidad. Vuelve 10 años, te lleva al 2011, el asesinato de Bin Laden. En la vida de Acab Sí. hay escándalo con un nombre llamado Nabot, en hebreo Nabal. Sí. ¿Qué pasa? Sí, bueno, solo para dar algo breve, involucra a Acab y Jezabel. Ellos toman los viñedos de este hombre, lo asesinan, tienen un falso testigo. Él rompe tal vez la mitad de los 10 mandamientos Sí. para hacer esto. Un codicioso y falso testigo. Bueno, es un escándalo. No solo está la apostasía, también un escándalo. Bueno, en los años de Clinton se dieron a conocer escándalos. Y hubo un gran escándalo. También involucró la codicia y falsos testigos y cosas como esas. ¿Y cuándo sucedió? De acuerdo al paradigma, pasó en el año 19 de Acab. Bien, es cuando pasó. Veamos qué pasó antes. Clinton entra en 1979. Son 19 años y te lleva al año 1998. Ese es el año del escándalo de Lewinsky, el gran escándalo en su presidencia. De hecho, él salió en enero de 1998.
Suma los 19 años y te da enero. Enero de 1998 marca el mes en el que el escándalo sale. ¿Qué es el misterio de Díaz? Bien, hay muchos aspectos. Por supuesto, solo tenemos tiempo de mencionar algunas Menciónalas. cosas, solo para darte un ejemplo. Cuando el escándalo de Acab es descubierto y es reprendido por Elías, bien, él se arrepiente. La Biblia dice que se arrepiente y Dios dice, bien, no voy a emitir juicio ahora, le voy a dar cierto tiempo. ¿Cuánto fue ese tiempo? Fueron 3 años. Bien, primero, ¿puede un presidente estadounidense arrepentirse públicamente? Bueno, solo ha pasado una vez que alguien Esto sucedió con Bill Clinton y él se arrepintió de su infidelidad. ¿Y cuándo fue que pasó? Pasó en la Casa Blanca en un desayuno de oración, donde finalmente dijo, no me arrepentí antes, este es mi arrepentimiento, he pecado. Pasó ahí. Ahora, tomemos el paradigma que dice, si lees en la Biblia, 3 años después de su arrepentimiento, habrá una calamidad que viene sobre la tierra. Bueno, pueden leerlo en la Biblia. Y 3 años después, y si tomas el momento de su arrepentimiento, sumas 3 años a eso, te lleva a un día exacto, te lleva a septiembre 11 de 2001. El día exacto de la calamidad. De hecho, él se arrepintió en la mañana. Toma 3 años a ese día en la mañana. Pasó en la mañana. El evento comenzó a las 8:30. Eso señala la hora del 9:11. Esto pasó a las 8:46. Y el arrepentimiento del rey pasó entre las 9 y las 10. Es la marca de 9:11. El evento termina a las 10:30. El 9:11 terminó cuando la última torre cayó a las 10:29, dentro de un minuto de 3 años. Así de exacto es, Mike. Es el plan maestro. ¿Qué le pasó a la reina? Sabemos que Jezabel debía ser responsable y nuestro patrón paralelo, la reina y el heredero. Sí, la gente cree que, ¿sabes que Acab, Dios lo mata y luego Jezabel es juzgada? No, Jezabel, esto es lo que pasó. El reinado del rey termina, pero Jezabel continúa en los pasillos del poder. Ella permanece en los pasillos del poder ella vive en la capital. Ella continúa por un buen periodo de tiempo. Bueno, en realidad, ese periodo de tiempo será exacto. Ella continúa, luego un punto, sabemos con Hillary Clinton qué sucede. Ella sigue, está en el poder, ella se queda en los pasillos del poder y luego ella intenta ser presidente. Bueno, de acuerdo al paradigma, al menos durante este tiempo, ella no se vuelve presidente. Lo que pasa es esto, alguien más, un hombre que es mucho más joven que ella, o muy joven en el paradigma, se vuelve presidente, Joram. Joram abre el siguiente modelo, y ese es Obama. Es el heredero. Es el heredero, porque él no está relacionado por la carne y sangre, pero él sigue los pasos. Él toma la agenda de Bill Clinton y continúa con ella. Es el político heredero de eso. Y Joram vive en el palacio con la antigua reina. E incluso eso es exacto. Él invita a Hillary Clinton. Ellos están juntos en ese tiempo. Puedes ver que tiene una personalidad más calmada. Acab es más escandaloso, pero lo que ves es hostilidad a Dios. Una continua hostilidad a Dios en eso, y es lo que ves también en los años de Obama. Pero igual es interesante cuando mencioné que el Némesis es asesinado después. Bueno, es asesinado en la región de Joram. Eso significa que durante Obama, el paradigma dice que durante ese tiempo, Osama Bin Laden será asesinado y en realidad Jezabel y Joram están en la Casa Blanca. Obama y Hillary Clinton están en la Casa Blanca cuando es asesinado. Puede ser que este paradigma en realidad predice al presidente Trump y lo que pasa. Con eso regresamos. Sabemos que en las Escrituras podemos ver cómo pasaron las cosas en Israel, así también en Estados Unidos, que hay un patrón como cuando Dios da un juicio. Pero estás diciendo que al estudiar las Escrituras, los antiguos libros de Israel, tú descubriste que parte de estos paralelos son impactantes e incluso expone las cosas por adelantado. Lo estamos viendo y eso es lo que viene ahora. Y conocemos nuestra historia, sabemos los problemas que tuvimos con nuestras administraciones y ahora vemos a alguien emerger, a alguien inesperado, y en el paradigma tú hablas sobre el guerrero. ¿Quién es el guerrero? Sí, tenemos la casa de Acab. Si mantienen el poder, van a sellar la apostasía. Así que algo sucede. Algo decisivo, alguien surge en el libro, en el paradigma, es llamado el guerrero. Y ese Así que no es tranquilo, buenos no, modales. Precisamente no es nada calmado. Él es pacificador, calmado. No, él es un guerrero, ni siquiera es un político. Él en el paradigma, él es un guerrero. Él pelea, él lucha con todos. Bien, en el paradigma, su nombre es Jehú. Ajá. Él es muy celoso, él no es nada gentil, él es duro, él es un luchador, lucha contra todos.
Y él comienza esta campaña al trono. Lees lo que en realidad comienza una campaña al trono. Y la Biblia describe esa campaña como la palabra adecuada es loca, que estaba loco. Él se conduce alocado. El hombre Sí. se conduce furiosamente. Está loco, pero llega al trono. Aunque es de una campaña loca, él llega al trono Y luego él tiene cierto celo para las cosas de Sí, Yahvé. él tiene el celo, un celo loco, pero es usado por Dios y es la persona menos indicada. De hecho, los comentarios no concuerdan si es salvo o no, pero es usado por Dios. Y lo que pasa es que solo podemos mencionar algunas cosas, pero él termina en una confrontación con la antigua reina. Así que tienes a la antigua reina y tienes a Hillary Clinton, tienes al guerrero y tienes a Donald Trump. Bien, y ahora así es la cosa, Michael. Dije, si conocieran el paradigma antes de todo esto, yo conocí el paradigma, aunque no sabía. Si lo hubiéramos conocido, hubiéramos predicho todo esto. Las encuestas decían Hillary Clinton. El paradigma decía no. Y hubo profecías sobre Donald Trump que era una Sí. demoledora divina. O algunos lo llamaron Sí. el candidato Sí. caótico de Dios. Pero Sí, en realidad ese es como un Jehú. Jehú. Es exactamente Jehú, es exacto. Todo, Michael, todo. Entonces el paradigma decía no. Cuando el guerrero se enfrenta a la antigua reina, el guerrero vencerá a la antigua reina. Será una caída. Es exactamente lo que pasó. Y hay detalles de esto también. Pero ella, y si él gana, ahora se dirige a la capital. Jehú se dirige a la capital. ¿Y por qué se dirige a la capital? Esto es para drenar la mugre. De acuerdo. Absolutamente, absolutamente. Vamos, yo no somos políticos aquí. Y estos son, pero Jehú específicamente termina la adoración a Baal. Es la ofrenda de los niños. E incluso Trump pone en su agenda, queremos desmantelar esto, que nos lleva a lo siguiente. Y eso es que cuando él vaya ahí, en realidad destruye el templo de Baal en la ciudad capital. Ajá, y sí. el templo de Baal lo construyó acá. Así que él comienza a desmantelar el sistema de asesinar niños. Una de las primeras cosas que Trump hizo, firmar órdenes ejecutivas para tratar de desmantelarlo. Pero es interesante, más allá de esto, ¿puede haber otra señal? La cosa es que cuando Jehú surge, cuando él va a la capital, el templo de Baal cae. Cuando el guerrero surge, el templo cae. ¿Actualmente hay un templo de Baal en el mundo? Bueno, hay uno. Había un templo de Baal que existió por 2000 años en el Medio Oriente y sobrevivió a todo esto. Pero cuando Trump subió, el templo de Baal en el Medio Oriente cayó. Fue destruido. Y pasó en el 2015, puedes buscarlo. Pasó en el verano, justo después de que Trump anunció su candidatura, se cae, incluso eso. Y aquí hay otra cosa. Bueno, yo dije que todos los parámetros están ahí. Bueno, tomemos los días. En el libro hay algo llamado los días de la reina. Sí. ¿Cuánto estuvo Jezabel? ¿Cuán largo fue? ¿Cuánto estuvo Hillary Clinton? Ella fue de primera dama de Arkansas a primera dama de Estados Unidos. Surgió con su esposo, son 22 años. Bien. Cierto. Luego, ¿cuánto tiempo siguió? Ella continuó por 12 años. Ella fue senadora y ella fue secretaria de Estado. Luego se retira del público por 2 años, si lees todo eso. Luego ella vuelve por 2 años para la campaña presidencial. Bueno, eso resulta en 14 años. Y tienes 22 años, tienes 14 años. Léelo, Jezabel, y ponlo junto. Jezabel estuvo con su esposo reinando por 22 años. ¿Ella siguió por cuánto? 14 años. Exactamente lo mismo. Exactamente igual. De acuerdo. ¿Y qué viene ahora? Y, ya que tú entiendes este paradigma, en el futuro tendremos esperanza. Bien. Primero, sí, en el paradigma hay algo llamado los días por venir. En realidad converge con el presagio porque es el mismo escenario. Lo primero es, lo que pasa es ahora una ventana de acuerdo con el paradigma, como una prórroga, donde existe una oportunidad de avivamiento, una oportunidad y depende de lo que hacemos. Pero hay mucho sobre el futuro ahí y tenemos un minuto, así que solo diré esto. Y sí, estamos en un periodo peligroso. Hay advertencias, una advertencia en el paradigma, incluso con lo que Jehú hace o no hace. También hay una oportunidad. Hay algo en el paradigma, también llamado el paradigma de Elías. En realidad contiene las claves para los creyentes ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo viviremos? ¿Cómo venceremos? ¿Cómo puede haber un avivamiento? Está en el paradigma de Elías porque él está en esto. Y es la parte final. Hay esperanza mientras Dios esté, pero la cosa es que debemos ser como Elías. Pues los días del cristianismo fácil se terminaron. Debemos ser radicales, debemos ser audaces, apasionados, debemos defender la verdad. Y Dios lo usará. Dios ungirá a los Elías de estos días. Bien, Jonathan, necesito que ores ahora mismo por el Bien. surgimiento del espíritu de Elías para el Bien. pueblo de Dios. Señor, pedimos, pon tu mano sobre esta nación, Padre. Te agradecemos que nunca terminas y te agradecemos porque prometiste un avivamiento. Sí, venimos ante ti. Padre, pedimos que el espíritu de Elías venga sobre la gente, que venga sobre la iglesia, que venga sobre los que escuchan. Y Señor, elimina el espíritu de timidez y danos un espíritu
de valentía, de confianza como Elías, Señor. Ayúdanos. Son los días de Elías. Ayúdanos a ser los Elías de hoy. Ayúdanos a levantarnos y, Señor, oramos por un avivamiento en la tierra. Que haya avivamiento en Washington, avivamiento en la costa, avivamiento en las ciudades. Que haya avivamiento, Señor. Ven pronto, haz tu voluntad. Te alabamos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el Señor de todo. Amén. Sí. Amén. Amén. Este es el punto principal. Hola, Sid Rod aquí. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Mis invitados son avivadores de Australia. Tienen un don del avance donde las atmósferas enteras cambian. Ellos y otros han profetizado que esto pasará hoy. ¿Estás listo para un avance en tu vida? Natural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Ahora, mis invitados son de Australia. Yo nunca he ido a Australia, aunque nombraron una ciudad importante por mí, Sydney. Pero... no, pero... Así es. mi entendimiento es que no pienso en grandes avivamientos y movimientos grandes de Dios en Australia. La última vez que vi hubo unos en su historia entera. 5 pequeños como avivamientos. Sí. Y ustedes comenzaron con 50 personas y una palabra de Dios. Y creerías que en Australia, a comparación de otros países, 20,000 personas fueron a este movimiento de Dios. Pero debo llevarlos a uno de los mayores puntos al inicio de su vida. Desearía haber tenido tal punto de comienzo, pero tú estabas en cama. Dormías, por cierto. ¿Habías visto un ángel antes de esto? Nunca había visto un ángel, no. ¿Pensaste que lo verías? No, de hecho, alguien me dijo, si ves un ángel, asegúrate de preguntarle su nombre y su misión, y pensé, qué útil, le dejaré una nota en el refrigerador, si hay un apagón, si algo pasa, ya sabré. Entonces, se ocupaban de lo suyo, ambos, Sí. dormían. Dime qué pasó, Ben. Bueno, como todo buen encuentro, de pronto, en medio de la noche, desperté por un poder. Electricidad es como puedo describirlo, pero parece inadecuado. Había poder y electricidad yendo de arriba a abajo en mi cuerpo y desperté gritando. Y no hablo de un grito suave, Sí. desperté gritando fuerte desde el fondo de mis pulmones. ¿Por qué gritabas? Quisiera Había entender. la intensidad del encuentro, la intensidad del poder que había en el cuarto. Solo temblaba y gritaba, no podía gritar más fuerte. Y mientras yo hacía eso, mientras yo gritaba, de pronto noté que mi esposa me golpeaba. ¿Por qué lo golpeabas? Él es un buen chico. Ella decía, ven, hay un ángel, hay un ángel, hay un ¿Ella ángel. también lo vio? Sí, y Lo entonces... vi. Dime Era cómo se veía. unos 3 metros de alto, sus pies en ambos lados de la cama, así que estaba parado en ambos lados En de la la cama. cama. En Sí. la cama. ¿En la cama? En la cama. He oído de perros en la cama. No, así de cerca. Un ángel de 3 metros habrían gritado también. Lo harían y fue, una luz brillante, cinto blanco, dorado y túnica dorada y blanca, cinto dorado y un brillo intenso. Observándonos y de inmediato... Esto pasó mientras gritábamos porque de inmediato supe que era un momento definitivo. Había una intensidad en ello, una seriedad en este encuentro que no entendimos de inmediato, pero supimos de inmediato que nuestras vidas nunca serían igual. Pero luego les pasó algo que en realidad es una señal del movimiento actual de Dios en el Sí. planeta Tierra. Es ¿Seguro? algo de lo que no oigo mucho en la TV o en otro lado. Sí, Pero es una señal de lo que Dios hace sí. y que tiene que ver con el temor del Señor. ¿Cómo Sí. te afectó? Había un gran peso por el temor del Señor que entró en nuestro cuarto. En ese momento podía sentirse, era tangible, también era denso. El aire venía cargado con
Era más que estar asombrados, había un temor del Señor, literalmente, no un temor feo, pero temor a su grandeza, su santidad. Yo estaba muy consciente en ese momento, Sid, que la santidad importa, el carácter importa. Eso es una Sí. afirmación importante, no quiero que se te vaya. Sí, seguro. Ese temor al Señor importa. El carácter importa. Ahora, Seguro. ¿tuviste el mismo sentimiento, Ben? Sí, sentí que si ponía mi meñique, si movía mal mi meñique, así de intenso fue. Sentía que si respiraba mal, como si eso fuera posible, iba a explotar. Sentí que literalmente explotaría en el cuarto. Y estaba intensamente consciente de que las acciones importan ante un Sí. Dios santo. Y siguió con nosotros por semanas y meses después. Se quedó con nosotros aún hasta hoy, cuando comenzamos a hablar de ello. siento. Y puedo sentirlo ahora, ¿entiendes? Se quedó al punto de que hubo una purga en nuestro corazón. Y ¿Qué pasaría si comenzaran a volver a sus viejas andadas? Tal vez un poco de chisme o... de inmediato siento un tirón en el corazón de ese mismo encuentro del Señor diciendo, Jody, deja eso ahora, inclínate ahora ante mi presencia, mi santidad y... Verás, incluso afectó nuestra habla. No nos hablamos por... Semanas. Apenas nos hablamos por semanas, lo que suena en realidad gracioso, pero incluso decir cómo estás, cómo estuvo tu día, revisamos nuestras actitudes, revisando el corazón, revisando lo dices de corazón, ¿hay un motivo oculto detrás de esas palabras? Fue una purificación y una purga al principio de una nueva temporada en nuestra vida. Quiero que veas a la cámara y quiero que le digas Sí. a las personas cómo rendirse a Dios, porque durante este show creo que habrá un derramamiento de la gloria mayor. Explica cómo pueden rendirse. Verás, siempre le digo a las personas que creo que sabemos que podemos resistir la presencia de Dios. Entonces, si Sí. puedes resistirlo, podemos hacer lo opuesto y en realidad Sí. recibirla. Entonces se resume a solo una postura del corazón, solo decir, Jesús. voy a dejar de resistir, así que solo recibiré. Y en realidad es solo relajarse y rendirnos y decir, Dios, ven y haz lo que sea Sí. que quieras hacer. A veces descubro que muchas personas que no se creen merecedoras de eso por sus pecados, bueno, exactamente por eso es que Jesús murió. Cuando llevan el cordero cada año para ser sacrificado, no se fijan si el sacerdote tenía mancha o arrugas, más bien veían al cordero y veían que el cordero era puro y entonces todo estaría bien. No era sobre las manchas de las personas, sino del cordero, y Jesús es el cordero de Dios sin mancha ni Amén. arruga, y Él te hizo merecedor para recibir de su presencia. Entonces Sí. quiero que te rindas para recibir todo Sí. lo que Dios tiene para ti. Ahora, una noche, de nuevo, estaban durmiendo en su cuarto. Y 100 caballos resoplando fuerte se presentaron justo fuera del cuarto de Ben y Jody. Veamos cómo pasó eso. ¿Viven en una gran granja? No, vivimos fue en un suburbio, pero... Te diré que volveremos ahora. Ya volvemos a su programa. Es sobrenatural. Esto no debería pasarte. Jody estaba en su sala con su hija y de pronto la puerta corrediza se va abriendo y ¿qué viste? Sí, vi un espíritu de muerte, un espíritu demoníaco y oscuro que aterrizó en la puerta trasera. De inmediato estaba... ¿Cómo se veía? Era más oscuro que la oscuridad, con forma de cuerpo, pero más oscuro que la oscuridad. Y mi hija y yo, de inmediato lo sentimos y lo vimos de inmediato porque ambas miramos hacia la puerta y en lo físico, vimos la puerta trasera abrirse. Había una sensación tangible de temor y muerte. Y luego, justo después de eso, aunque gracias a Dios por Jesús, porque justo después de eso, justo ahí en ese temor oscuro que sentimos tangiblemente y vimos que una luz blanca, brillante, cayó en ese momento. Y de inmediato esa oscuridad se fue. Hubo un cambio en la atmósfera. Incluso hubo una impartición de la habilidad de decretar un cambio en una atmósfera.
Y bueno, esto me recuerda a Juan 10:10. Dios vino a darnos vida y dárnosla en abundancia. Y ese sentido inmediato de miedo, y puedo sentirlo aquí ahora, muchos que han sido plagados por el miedo a la muerte, un miedo, incluso ese miedo que los invade. Verás, Dios elimina eso y rompe Ora por eso. Sí, bueno, lo declaro sobre ti ahora, donde estés en la audiencia o en casa ahora, si has sido plagado por pensamientos atormentantes y miedo, y un miedo a una muerte prematura sobre ti ahora, rompo la atadura de esa tarea demoníaca en el nombre de Jesús y decreto una impartición de Juan 10:10 de... ¡Vida, vida, vida! Vivirás los días para los que te crearon. En el nombre de Jesús. Y comparto impartición para esperar lo bueno en el nombre de Jesús. Ahora, los dos de nuevo dormían. Y justo fuera de la ventana de su cuarto, ¿qué oíste, Ben? Sí, eso fue solo un par de días. Después de eso, entonces estábamos a mitad de esta temporada. Parecía que todo estaba en contra nuestra. De pronto, parece que oí el sonido de 100 caballos corriendo hacia la ventana del cuarto. La ventana del cuarto da hacia el camino y entonces oí el sonido de resoplidos y respiración y de herraduras y... Oye, ¿tú oías esto también, o no? No, también lo oía. ¿Nos despertó? Y corrían Pude hacia oír. la ventana. Salté de la cama, abrí rápido la cortina, esperando ser confrontado por todos esos hombres a caballo. Y solo había silencio, no había nada. Y el Señor me habló. Él dijo, ven, los ejércitos del Señor acampan a tu alrededor. Ben, cuando tuviste la visitación del ángel, Dios te habló. ¿Qué fue impartido a ti? ¿Qué fue? Bueno, fue una comisión para que nosotros derramemos el aceite de su presencia y poder en las naciones. Y el ángel fue un ángel del despertar. Fue el ángel del despertar. Y vino con esta comisión para nosotros. Y en una noche todo cambió en nuestras vidas. Sí. Y hay una escritura que Dios te dio. Parafraséala para mí. Sí, en Zacarías 4 dice, estos son los dos llamados a derramar el aceite como oro a toda la tierra. Y hay una imagen en Zacarías 4 del aceite bajando en tubos dorados a la lámpara que es la iglesia, haciendo que el fuego siga en la iglesia, ese aceite que enciende el fuego y lo mantiene. Sí. No solo vaciar el aceite, estabas en Fiji y oíste el más maravilloso canto. Sí. Dime sobre eso. Sí, yo lideraba la adoración en ese tiempo. Tuvimos un evento de 50 noches de avivamiento ahí, y en medio de la adoración estaba en un fluir profético, tocando la guitarra y cantando, y entonces sobrevino a mí un canto. Sí. Y no era un canto que haya oído antes, y buscaba alrededor pensando ¿de dónde viene eso? Nadie estaba en el escenario cantando, nadie en la audiencia lo cantaba, y los fijianos cantan hermoso. Pero esto no venía de nadie y me di cuenta de lo que sucedía. Y supe que los ángeles cantaban, así que... ¿Eras el único escuchando eso? No, todas las personas ahí lo oían. De hecho, le dije a todos, amigos, los ángeles cantan. Sí. Todos solo escuchen, nadie cante ni hable, y solo escuchen, y todos en la reunión, cada persona, no debías esforzarte para poder escuchar. Era sobrecogedor, había 3 armonías angelicales que cantaban junto conmigo. Fue increíble, y la gloria de Dios llegó al lugar con poder, se sintió muy precioso y muy santo, y el Señor solo comenzó a moverse, y el poder de Dios, las personas caían y eran sanadas. Fue glorioso, fue glorioso. Sí, fue un momento poderoso. ¿Por qué se llama el avivamiento de la piña? Bueno, esto pasó en una atracción turística en Australia llamada La Gran Piña, y es un gran centro de convenciones en una granja de piñas, con una piña de 13 metros de fibra de vidrio, como ves al frente. A esta enorme piña puedes subir por dentro, pero toda Australia la conoce como la Gran Piña, entonces todos comenzaron a llamarlo el avivamiento de la piña. ¿Qué marcó a este movimiento de Dios? Bueno, hambre contagiosa. Hubo un hambre contagiosa que se derramó. ¿Significa que puedes atrapar el hambre por Dios? Puedes atraparla. Y los dos tuvieron cuando ese aceite fue derramado. Los dos.
regaron la enfermedad. Sí, Bueno, seguido digo, Sid, si puedes pescar un resfriado, ¿por qué no podemos tener fe en pescar el fuego de Dios? Sabes, tantas cosas pasan en su casa. En su casa, Ben y Jody han creado una atmósfera del cielo en la tierra y pueden enseñarte cómo crear una puerta o un portal para que el cielo invada tu casa. ¿Quieres esto? Yo sé que sí. Ahora, me ha sorprendido la lluvia. No sé si lo es para ti. Pero esto es ridículo. Estaban en una tienda techada y comienza a llover sobre ustedes. Explícalo. Sí, caminaba en una tienda en Brisbane, Australia, un día y comencé a sentir un goteo en el punto interno de mi tobillo derecho. Era un ¿Tú goteo sufrías? en mi tobillo y pensé, ¿qué rayos está pasando? Sabía que mi vejiga estaba intacta, todo estaba bien. Pensé, Dios, si eres tú, ¿lo harías en otro lado? Y Sid, en cuanto dije eso, comenzó a gotear en mi cabeza y en mi mano. Muy bien, yo he sentido la lluvia, pero nunca me empapa. Nunca me ha mojado. Pero se siente Sí. exacto como la lluvia. Sí. Pero tú estabas dentro de tu auto, las ventanas cerradas, no hay hoyos en el techo. ¿Y qué pasó? Bueno, solo comenzó a llover físicamente dentro del carro. Sí. Y a ambos, a Jody y a mí, nos cayó agua literalmente. Así que experimentamos Sí. eso mucho, donde no hay agua y sentimos lluvia que cae continuamente. Sí. Pero luego salíamos de un estacionamiento y la lluvia comenzó físicamente a caer dentro del carro. Ahora, Sí. ¿qué significa esa lluvia para ti? Sí. Bueno, el Señor nos dio una palabra del 1 de Reyes 18, donde Elías oyó el sonido de la abundancia Así de la es. lluvia. Él oyó el sonido de mucha lluvia y claro, aún no llovía en lo físico, pero podía oír el sonido de la lluvia que venía. Así que el Señor comenzó a hablarnos para compartir esta palabra donde fuéramos, que la lluvia de su presencia, la lluvia avivadora, el derramamiento Sí. de su espíritu ya viene y quienes tengan oídos para oír saben que ya venía. Y en sus reuniones, ¿las personas en verdad reportan que sienten lo mismo que ustedes, Sí. la lluvia? Sí, muchas personas sí. Tenemos varios reportes de lluvia física que las personas como nosotros sintieron gotas de agua en ellos. Otros sintieron como si estuvieran en un baño de lluvia. Personas viendo rayos, oyendo truenos, oyendo el sonido de la lluvia. Recientemente ministramos en una iglesia y justo después de irnos nos llamaron y dijeron que en su reunión de oración todos oyeron el sonido. Hemos profetizado el sonido de fuerte lluvia, el sonido del avivamiento siendo derramado. Y nos llamaron para decir que todos en su reunión de oración oyeron la fuerte lluvia en el edificio. Cuando salieron de su reunión de oración, estaba seco, ni una gota afuera. Y todos lo oyeron. Y también eres soñadora. Dios te dio sueños sobre el derramamiento de la gloria mayor. Dime Sí. lo que sabes. Sí, bueno, hace años tuve un sueño donde venía un tsunami, el tsunami de la gloria mayor Ahora siendo pienso derramada. en ese tsunami en Asia donde fue horrible. Sí, fue horrible. Entonces en el reverso es poderoso, el poder de Dios siendo derramado sobre las naciones como un tsunami, pero una ola de su gloria y fuego siendo derramada sobre las naciones. Y recientemente viajamos a Nueva Inglaterra hace unas semanas y tuve una visión de que llovía 3 veces y en mi visión supe que Dios decía, ¿sabes? Fue derramado una vez, fue derramado 2 veces y lo vaciaré una tercera vez y supe que Él decía que habrá un tercer despertar en nuestras costas justo ahora y comenzó a llover en el espíritu de nuevo. Ora por las personas ahora. Sí. Padre Dios, te pido justo ahora que en todos los corazones que puedan oír tu voz, parto ahora fe por un derramamiento de tu gloria, Padre. Señor. Por la lluvia avivadora para despertar, para esa unción de avance avanzado. Declaramos sobre ti, ahora es tiempo de tu encuentro. Señor. Ahora es tiempo de hambre. Gracias. Ahora es tiempo Sí, del sí. derramamiento de tu gloria, Padre. Padre, Rompemos todo donde el enemigo nos dijo que pongamos la esperanza en un día futuro. Rompemos eso justo ahora y decimos ahora, derrámalo, Padre. Gracias, Gracias, Señor. Jesús.
Y gracias. Justo ahora estás Sí. rompiendo la timidez de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Tú rompes el Sí. espíritu de la timidez. La valentía Seguro. no es un don, no es una personalidad, sino la identidad del justo. Los justos son valientes como leones. Así que imparto esa valentía sobre ti ahora. Como Jody dijo, el tiempo es ahora. E imparto la valentía Sí. para ahora. Gracias, Comparte Jesús. el avance. Sí, Padre, te agradezco Sí. por el avance, Señor, y declaramos un cambio justo ahora. Amén. Cada circunstancia. Sí. Dios, te agradezco por este Amén. espíritu de avance, que tú eres el Dios del avance, es quien tú eres y vienes como caudal de agua. Y comparto ese caudal de agua del espíritu